Hay dolores que no se pueden explicar con palabras. No se sienten solo en el cuerpo, se sienten en lo invisible, un peso en el pecho, un silencio que duele más que el ruido. Momentos en los que parece que todo se rompe por dentro y uno ya no sabe si está triste o si se está despidiendo de algo que ni siquiera entiende. Tal vez tú hayas pasado por eso, tal vez sigas pasando, y aunque nadie lo vea desde fuera, dentro de ti, algo grita en silencio. Según Edgar Cayce, ese tipo de dolor no es un castigo, es una señal, una forma que tiene el alma de hablar cuando ya no encuentra otro camino. Cayce decía que muchas veces es en los momentos de mayor sufrimiento cuando el alma se revela con más fuerza, no para destruirnos, sino para despertarnos. ¿Y si tu sufrimiento fuera una puerta? ¿Y si cada lágrima fuera una carta escrita desde tu interior más profundo? Este video no busca explicarte el dolor, eso sería injusto. Lo que haremos aquí es algo más suave, más humano. Te invito a mirar tu dolor desde un lugar distinto, no como algo que hay que borrar, sino como una voz que merece ser escuchada. Porque quizá, en tu mayor tristeza, haya un mensaje que tu alma lleva tiempo intentando entregar. Vamos a entrar en ese espacio con respeto y con verdad, paso a paso, como quien camina descalzo sobre tierra sagrada. Dicen que la vida golpea más fuerte justo cuando estamos por cambiar, que a veces el alma necesita que todo se derrumbe para que lo esencial pueda emerger. Y cuando ese momento llega, cuando lo conocido ya no sostiene, cuando las certezas se deshacen en el aire, aparece el dolor, no como enemigo, sino como umbral. Edgar Cayce, en sus lecturas, repetía una y otra vez que el dolor no debe ser visto como una forma de castigo divino, sino como una señal sagrada, un mensaje del alma que suplica por atención, por reconexión, por sentido. Según él, el sufrimiento profundo no es el final, es el inicio de una transformación silenciosa. Pero duele. Duele el cuerpo, duele el alma, duele lo que no tiene nombre. Y ahí es donde empieza el despertar, porque hay algo misterioso que ocurre cuando uno ya no puede seguir fingiendo que está bien, cuando todo lo que antes era suficiente deja de tener sabor, cuando las cosas que nos distraían ya no nos calman. Ahí, justo ahí, algo empieza a nacer. Quizá tú lo hayas sentido. Ese vacío que no se llena con nada, esa nostalgia que llega sin razón aparente, esa especie de luto sin pérdida. Cayce veía en estos estados no un síntoma de fragilidad, sino un llamado al retorno, un regreso al alma. Muchas personas han compartido experiencias similares. Cuentan que después de una gran pérdida, una separación, una enfermedad, la muerte de un ser querido, comenzaron a tener sueños más vívidos, intuiciones inexplicables, recuerdos que no sabían de dónde venían. Y aunque seguían sintiendo dolor, algo dentro de ellas empezó a abrirse, como si el sufrimiento quitara capas, máscaras, y dejara al descubierto un corazón más real. Porque el dolor tiene esa extraña capacidad, romper lo superficial y dejar al alma expuesta. No como una herida, sino como una verdad. Y si lo pensamos bien, ¿cuándo fue la última vez que realmente nos detuvimos a sentir? No a analizar, no a resolver, a sentir. En la vida cotidiana aprendemos a resistir. Nos enseñan a ser fuertes, a salir adelante, a no mostrar vulnerabilidad. Pero la fortaleza real no está en endurecerse, está en atreverse a sentir sin miedo, está en permitir que el dolor nos transforme sin destruirnos. Cayce hablaba de esto como un proceso de purificación interior, como si la tristeza profunda fuera un fuego suave que quema lo que ya no sirve y deja espacio para lo auténtico. Y aunque ese fuego arde, también ilumina. Es en los momentos más oscuros donde muchos descubren una nueva forma de oración. No una oración aprendida, sino una súplica del alma. Una conversación sincera con lo divino, sin reglas, sin formas, solo tú y el misterio. Porque el alma, cuando sufre, no busca respuestas, busca presencia. Y en ese espacio de vulnerabilidad radical, comienza el verdadero despertar espiritual. Una mujer de 62 años contó una vez que, tras años luchando con una depresión silenciosa, un día simplemente se rindió.
no con resignación, sino con entrega. Dejó de intentar arreglarse. Se permitió llorar. Se permitió sentir la rabia, la tristeza, el vacío. Y en medio de ese caos, tuvo una visión. Una niña pequeña, sentada en un rincón, abrazando una muñeca rota. Esa niña era ella. Y en ese momento entendió que no estaba rota. Estaba esperando ser vista. El dolor no la destruyó. La llevó de regreso a sí misma. Historias como esta se repiten, no como milagros, sino como despertares íntimos. Kayse decía, el alma conoce el camino, pero a veces necesita del dolor para que el ego escuche. Y es que hay aprendizajes que solo se revelan cuando todo lo demás falla, cuando ya no hay a quién culpar, ni a qué aferrarse. Ahí, en ese silencio forzado, el alma empieza a hablar. Y sus palabras no siempre vienen como frases. A veces son imágenes, sensaciones, intuiciones suaves que brotan en medio del llanto. Por eso, en vez de temerle al dolor, tal vez podamos empezar a preguntarle qué nos quiere mostrar. ¿Qué parte de ti está pidiendo ser escuchada? ¿Qué herida antigua necesita por fin ser abrazada? ¿Qué máscara estás listo para soltar? Porque cada crisis emocional es, en el fondo, un rito de paso, una iniciación, un umbral que te invita a dejar de ser quien fuiste para empezar a recordar quién eres en esencia. Y no estás solo. Muchas almas sensibles viven procesos similares, aunque no lo digan. Y tú que estás escuchando esto ahora, tal vez también sientas esa verdad silenciosa dentro de ti. El dolor puede ser un maestro exigente, pero también es uno de los más sinceros. Y cuando dejamos de luchar contra él, empieza a revelarnos cosas que solo el alma sabe. Desde aquí, comenzamos a intuir que hay algo más allá del sufrimiento, una sabiduría escondida, una luz que no desaparece aunque todo se oscurezca. Y es esa luz la que nos guiará hacia el próximo paso. Porque una vez que aceptamos el dolor como parte del viaje, las emociones intensas que lo acompañan comienzan a mostrar su verdadero rostro. Vamos adentrándonos, poco a poco, en las puertas del alma. Cuando una emoción nos atraviesa con fuerza, tristeza, angustia, miedo, vacío, no siempre sabemos qué hacer con ella. A veces la escondemos, otras intentamos silenciarla con distracciones, pero muy pocas veces nos detenemos a escucharla, a dejar que nos hable, a permitir que nos transforme. Edgar Cayce decía que las emociones intensas no son errores del alma, son mensajes sagrados. Decía que cuando el alma desea comunicarse profundamente con la conciencia, lo hace a través del cuerpo emocional, y que cuanto más reprimimos esas emociones, más nos alejamos de nuestro verdadero centro espiritual. No se trata de dramatizar, ni de vivir atrapados en la emoción. Se trata de permitirnos sentir, con honestidad, lo que está vivo dentro de nosotros. Quizá tú también hayas sentido en algún momento una tristeza que no podías explicar, una especie de melancolía que te envolvía sin motivo aparente, o una ansiedad sutil, como si algo estuviera por suceder, pero no sabes qué. Esas sensaciones, lejos de ser errores, pueden ser puertas al alma. Una mujer que trabajó durante años en cuidados paliativos contó que muchos de sus pacientes, al acercarse al final de la vida, comenzaban a hablar de cosas que nunca antes se habían permitido sentir. Uno decía, nunca supe llorar. Otro, toda mi vida tuve miedo y lo escondí con rabia. Otro más confesaba que detrás de su severidad solo había un niño que pedía amor. Las emociones, cuando no se escuchan, se vuelven sombras, pero cuando se acogen, se convierten en guías. Y es que en cada lágrima contenida hay una historia que necesita ser contada. En cada nudo en la garganta, una palabra no dicha. En cada insomnio, una emoción no atendida. Según Cayce, el alma utiliza este lenguaje emocional para mostrar lo que la mente ha olvidado, lo que el corazón aún guarda. Por eso, más que temer a lo que sentimos, podemos empezar a mirar cada emoción como una pista, un fragmento de verdad, un eco de algo que busca volver a casa. Muchas personas relatan que, tras momentos de fuerte emoción, comienzan a recordar cosas que parecían olvidadas, memorias de infancia,
sensaciones de otras vidas, imágenes simbólicas, sueños lúcidos. Es como si al romperse la coraza del control se abriera una compuerta al inconsciente espiritual. Y esa compuerta puede cambiarlo todo. Un hombre que atravesó un duelo muy doloroso por la pérdida de su hijo escribió en una carta: durante semanas solo lloraba, no entendía nada, pero una noche en medio del llanto sentí como si alguien me abrazara por dentro. No era físico, era como si una presencia suave me dijera: estoy bien, gracias por sentirme. Ese hombre no se volvió místico, ni cambió su religión. Solo comprendió que sentir su dolor era una forma de conexión con algo más grande, con su hijo, con la vida, con su alma. En muchas tradiciones espirituales antiguas, las emociones eran consideradas canales sagrados. Los budistas, por ejemplo, hablan de la compasión profunda que surge cuando uno se atreve a tocar el sufrimiento sin juicios. Los sufíes danzaban para transformar el dolor en éxtasis espiritual. En algunas tribus africanas, llorar en grupo es un ritual de sanación colectiva. Sentir no es debilidad, es valentía, y es en esa valentía emocional donde empieza a despertarse la conciencia espiritual. Porque cuando uno siente con todo el corazón, sin máscaras, sin vergüenza, algo se abre, algo se limpia, algo se revela. Kaize sugería que este proceso de sentir profundamente es también una forma de oración, no una oración con palabras, sino una oración vivida, una rendición emocional que deja al alma hablar con su voz más antigua. Y tal vez por eso, muchos de los momentos más espirituales que vivimos no ocurren en templos ni en libros, ocurren cuando lloramos en silencio, cuando nos quebramos por dentro, cuando ya no queda más que la verdad desnuda. Una mujer me dijo una vez: mis momentos más cercanos a Dios fueron los más tristes de mi vida, y no lo decía con resignación, sino con una especie de gratitud silenciosa, como quien entiende al fin que el alma no necesita certezas, solo presencia, porque cuando sentimos profundamente, dejamos de vivir en la superficie, entramos en zonas más hondas, nos volvemos permeables al misterio, y ahí, en esa hondura emocional, el alma empieza a mostrarse, empieza a recordar, y entonces comprendemos algo esencial, que no estamos rotos, estamos abriéndonos, que no somos frágiles, somos sensibles, y que esa sensibilidad es, en realidad, una forma de sabiduría encarnada. Una mujer mayor que vivió décadas sintiéndose demasiado intensa me dijo: pensé que era una debilidad, hoy veo que era mi don. Mi alma siempre me habló a través de las emociones, solo que yo no sabía cómo escucharla. Y tal vez eso nos pase a muchos. Vivimos años rechazando lo que sentimos, cuando en realidad eso era lo que más necesitaba ser honrado. Por eso, hoy, si algo dentro de ti duele, pulsa, late, tal vez no sea un problema. Tal vez sea tu alma tocando la puerta. Tal vez sea la vida invitándote a entrar en ti. No para que te analices ni para que te expliques, solo para que te sientas, para que recuerdes que lo que sientes también es sagrado. Y cuando uno se atreve a entrar por esa puerta, descubre que las emociones no son el fin del camino, son el inicio de una escucha más profunda, y esa escucha nos lleva a otro nivel de comprensión. El cuerpo, como reflejo, como espejo, como mensajero de aquello que aún no hemos sanado dentro del alma. Y es allí donde vamos ahora, donde el cuerpo habla lo que el alma susurra. Hay dolores que no vienen de un golpe, no vienen de una caída, ni de un mal movimiento. Vienen de otro lugar. Aparecen en el cuerpo, sí, pero no nacen allí. Son ecos antiguos, gritos silenciosos, mensajes que la mente ya no sabe interpretar y que entonces el cuerpo decide hablar. Edgar Cayce fue uno de los primeros en afirmar algo que hoy la ciencia empieza tímidamente a explorar, que muchas enfermedades físicas tienen su raíz en conflictos emocionales y espirituales no resueltos. Para él, el cuerpo no era una máquina biológica aislada, era un espejo del alma, un traductor de lo invisible. Y si aprendemos a escuchar ese lenguaje, podemos empezar a comprender qué parte de nosotros está pidiendo ayuda. Una mujer que sufrió durante años de migrañas intensas
compartió que solo encontró alivio real cuando se permitió recordar una escena de la infancia que siempre había evitado. Una discusión fuerte entre sus padres, donde se sintió invisible, rota, abandonada. No fue un recuerdo racional, fue una sensación que volvió durante una meditación suave. Al revivirla, lloró como nunca. Y después de ese llanto, las migrañas se volvieron menos frecuentes. No desaparecieron del todo, pero algo en ella había cambiado. Kai se habría dicho que su cuerpo estaba cargando una emoción antigua y que al liberarla, el cuerpo pudo descansar. ¿Cuántas veces sentimos una presión en el pecho, un nudo en el estómago, una fatiga sin explicación, y no sabemos por qué? Quizás porque hemos cargado durante años con emociones que nunca supimos cómo liberar. Quizás porque nuestra alma está pidiendo, con amor, que volvamos a mirar donde duele, no para sufrir más, sino para sanar con verdad. Kai Se decía, el cuerpo enferma cuando el alma no es escuchada. Y esa frase, tan simple, guarda una potencia inmensa, porque cambia la forma en que miramos nuestros síntomas. En lugar de verlos como enemigos que hay que eliminar, empezamos a verlos como mensajeros que hay que comprender. Una mujer contaba que, durante años, sufrió de problemas de garganta. Iba de médico en médico. No había infección, no había lesión, pero el dolor seguía, hasta que un terapeuta le preguntó suavemente, ¿qué cosas no has podido decir? Esa pregunta la rompió por dentro. Comenzó a recordar todas las veces que cayó, por miedo, por vergüenza, por cuidar a los demás. Lloró durante horas, y con el tiempo, el dolor fue cediendo. No fue magia, fue escucha. El cuerpo había hablado lo que la boca no se atrevió a pronunciar. Y así ocurre con muchos de nosotros. Dolores en la espalda que cargan culpas, problemas intestinales que retienen emociones, pieles irritadas por rabias antiguas, corazones agitados por amores no vividos. No todo tiene una causa espiritual, es cierto, pero cuando el cuerpo habla de forma insistente y los caminos físicos no dan respuestas, tal vez sea momento de mirar más adentro. En las tradiciones orientales, esto no es nuevo. El Ayurveda, la medicina tradicional china, el Reiki, todos ven el cuerpo como un sistema energético y espiritual. Cada órgano está relacionado con una emoción. Cada parte del cuerpo guarda memoria. Pero Kai Se llevó esto aún más lejos. Él hablaba del alma como una conciencia que vida tras vida va guardando experiencias y que muchas dolencias actuales pueden ser expresiones de heridas antiguas, incluso de otras encarnaciones. Hay personas que nacen con dolores inexplicables, cicatrices sin causa, síntomas que no responden a tratamientos convencionales, y cuando entran en procesos profundos de introspección, empiezan a conectar esos dolores con memorias simbólicas, escenas, rostros, épocas, lenguas que nunca estudiaron. ¿Alucinación? ¿Fantasía? ¿O el alma recordando? No tenemos todas las respuestas, pero tenemos una intuición. Y muchas veces, esa intuición nos dice que el cuerpo está contándonos algo que merece ser escuchado con humildad. Un hombre, tras años de insomnio crónico, encontró alivio no con medicamentos, sino al escribir todas las noches lo que sentía. No lo que pensaba, lo que sentía. Dolor, rabia, culpa, nostalgia. Una noche escribió, «Tengo miedo de morir sin haber vivido de verdad». Lloró mientras escribía, y esa fue la primera noche en años que pudo dormir sin interrupciones. El cuerpo se calmó cuando el alma fue vista. Tal vez eso sea lo que muchos de nosotros necesitamos, ser vistos, no por otros, por nosotros mismos, porque cuando nos negamos a sentir, el cuerpo toma la palabra. Cuando callamos lo que duele, el cuerpo grita, y cuando por fin escuchamos, el cuerpo puede descansar. No siempre habrá una cura inmediata, pero habrá alivio, habrá paz, habrá comprensión, y eso muchas veces es más sanador que cualquier remedio. Kai se invitaba a integrar lo físico con lo espiritual, a no ver el cuerpo como enemigo, ni como prisión, sino como un compañero de viaje, un aliado del alma, un vehículo sagrado, y si lo tratamos con ese respeto, si lo escuchamos, si lo cuidamos, si le hablamos con amor,
quizás comience a revelarnos verdades que habíamos olvidado, verdades que no están en los libros ni en los diagnósticos, sino en la memoria profunda del ser, porque el cuerpo no miente. Y cuando lo abrazamos como parte del alma, empieza a contarnos su historia, nuestra historia, y en esa historia muchas veces aparece la soledad, el aislamiento, el silencio interno que tanto tememos y que en realidad puede ser un puente hacia el reencuentro. Es hacia ese puente que caminamos ahora, donde la soledad deja de ser castigo y se vuelve llamada. La soledad, esa palabra que muchos temen, pero que casi todos han sentido en algún momento. No se trata solo de estar sin compañía, es otra cosa, es ese silencio profundo que se instala dentro, incluso cuando hay personas alrededor. Es esa sensación de estar en el mundo, pero no formar parte de él. Y aunque al principio duele, hay algo sagrado en ese vacío. Edgar Cayce veía en la soledad un espacio fértil, no una condena, sino un templo interior. Decía que cuando el alma atraviesa momentos de aislamiento, se abre la posibilidad de escuchar lo que en el ruido cotidiano se pierde, que hay verdades que solo pueden ser reveladas en el silencio. Y tal vez tú lo hayas sentido, esos momentos en los que nadie parece entenderte, en los que tus palabras no encuentran eco, en los que todo lo externo se desvanece y solo queda el adentro. No es fácil, la mente grita, el corazón se inquieta, y sin embargo, poco a poco, si uno se entrega al silencio, algo empieza a ocurrir. Es como si una voz suave emergiera desde lo más profundo, una voz que no juzga, que no exige, que no promete, pero que recuerda. Recuerda quién eres. Recuerda lo que olvidaste en medio del ruido. Muchas personas describen que sus procesos más transformadores comenzaron en la soledad, no por elección, sino por destino. Un divorcio, un duelo, una mudanza, una enfermedad, algo que las obligó a detenerse, a estar consigo mismas. Y en ese encuentro forzado ocurrió el reencuentro. Una mujer me dijo una vez: pasé meses sin hablar con nadie. Lloraba mucho, pero un día, en medio de ese silencio, empecé a sentir una presencia. No era externa. Era como si algo dentro de mí me abrazara. Y entendí que nunca estuve realmente sola. Cayce hablaba de la presencia divina como una compañía constante, aunque no siempre visible. Según él, el alma nunca está desconectada de su fuente, solo que a veces, para recordar esa conexión, necesita que todo lo demás desaparezca, que el mundo externo se retire y deje espacio al reencuentro interior. Es en la soledad donde el alma limpia sus espejos, donde puede mirarse sin máscaras y donde puede, por fin, escuchar su verdadero propósito. En muchas culturas antiguas, el aislamiento era parte del camino espiritual. Los ermitaños del desierto, los monjes tibetanos, los místicos sufíes, todos sabían que el silencio no es vacío, es espacio, es presencia, es la antesala del despertar. Y tal vez por eso, cuando uno atraviesa un período de soledad profunda, puede sentir que algo se reorganiza por dentro, las prioridades cambian, la necesidad de aprobación se disuelve, las preguntas superficiales pierden fuerza, y en su lugar aparecen interrogantes más verdaderos. ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Qué me sostiene cuando todo se ha ido? ¿Qué parte de mí permanece, incluso en el silencio? Cayce sugería que estas preguntas no se responden con lógica, sino con vivencia, que es en la quietud donde el alma empieza a recordar sus acuerdos más antiguos, esos pactos invisibles que hizo antes de encarnar, esas misiones suaves que muchas veces solo comprendemos cuando el mundo exterior deja de distraernos. Una mujer mayor que pasó una década cuidando a su madre enferma decía: durante años me sentí invisible, alejada de todo, pero aprendí a hablar con Dios en el silencio, no con palabras, con presencia. Aprendí a escuchar sin buscar respuestas, y eso me salvó. Tal vez eso sea lo que nos ofrece la soledad, la posibilidad de encontrar en nosotros lo que buscábamos afuera, porque en la soledad uno se encuentra con lo que es, con su sombra, sí, con su dolor, con sus miedos, pero también con su verdad, con su esencia, con su luz. Y esa luz no necesita ser perfecta, solo necesita ser reconocida.
A veces basta con sentarse en silencio y preguntar en voz baja, ¿estás ahí? Y algo dentro responde, no con palabras, sino con una sensación, un calor, un suspiro, un temblor leve en el alma. Ese es el alma diciendo, siempre estuve. Edgar Cayce decía que en los momentos de mayor oscuridad, la luz no viene desde afuera, surge desde dentro, como una chispa que estuvo dormida, esperando el momento de encenderse. Y ese momento, muchas veces, llega cuando todo lo demás se ha ido, cuando no queda más que uno mismo. Pero eso no es vacío, eso es regreso. Una mujer que vivió un largo retiro espiritual compartió, lo más difícil no fue el silencio, fue mirarme sin distracciones, pero en ese mirar me reconocí, y quizás ese sea el regalo oculto del aislamiento, la oportunidad de reencontrarte con lo que eres, antes de todo, antes del nombre, de los roles, de los deberes, solo alma, solo conciencia, solo tú, y cuando ese reencuentro ocurre ya nada es igual, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no lo ves con los mismos ojos. La soledad entonces deja de ser un castigo y se convierte en hogar, en espacio sagrado, en altar donde el alma vuelve a hablar. Y cuando el alma habla, algo se mueve, una intención, una decisión, una pequeña chispa que dice, ya no quiero seguir igual, quiero transformar este dolor. Y ahí, justo ahí, comienza el ejercicio más delicado y más poderoso que Cayce tanto honraba, usar el libre albedrío para elegir una nueva forma de responder a la vida. Porque aunque no siempre podamos evitar el dolor, sí podemos elegir qué hacemos con él. Y esa elección puede cambiar todo. Hay una línea muy fina entre el sufrimiento que nos hunde y el sufrimiento que nos transforma, y en esa línea, a veces invisible, está nuestra elección. Edgar Cayce repetía en muchas de sus lecturas que aunque el dolor puede llegar sin aviso, como consecuencia de causas kármicas, de aprendizajes del alma, o incluso de decisiones que otros tomaron, la forma en que respondemos a ese dolor es siempre una elección sagrada, y esa elección lo cambia todo. No se trata de negar el sufrimiento, ni de forzar una actitud positiva. Se trata de reconocer que, aún en medio de la oscuridad, hay algo dentro de nosotros que permanece libre, algo que puede decidir si se endurece o se abre, si se cierra o se entrega, si se queda dormido en el resentimiento o da un paso hacia la transformación. Muchas personas, al atravesar dolores profundos, como el luto, el abandono, la traición o la enfermedad, sienten que han perdido el control. Y es cierto, no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos cultivar una mirada interior que dice, esto me duele, pero no voy a perderme en este dolor. Esa decisión no siempre es consciente. A veces brota como un suspiro, como una intuición leve, como una oración tímida que se repite en silencio. Ayúdame a ver el propósito. Ayúdame a no olvidar quién soy. Y en ese momento, el alma empieza a moverse. Cayce enseñaba que cada alma encarna con un propósito y que ese propósito incluye desafíos, encuentros y también sufrimientos. Pero lo esencial no es evitar las pruebas, sino convertirlas en semillas de evolución. Una mujer, tras vivir un proceso de cáncer doloroso, compartió algo que tocó profundamente. Al principio sentía que todo era injusto, que mi cuerpo me había traicionado, pero con el tiempo empecé a escuchar lo que nunca había querido oír. Empecé a tratarme con más ternura, a decir que no, a descansar, a vivir lento. El cáncer fue una maestra. Cruel, sí, pero maestra. Y gracias a eso, volví a mí. Ella no eligió enfermar, pero eligió lo que hizo con esa experiencia. Y en esa elección, despertó algo inmenso, porque cuando elegimos mirar el dolor con presencia, no con resignación, sino con apertura, algo cambia por dentro. La herida se vuelve portal, el colapso se vuelve umbral, y no es necesario comprender todo. Basta con un gesto, un acto, una semilla sembrada desde el alma. A veces es tan simple como levantarse un día y decir, hoy, aunque duela, voy a respirar con amor. O, hoy no necesito tener respuestas, solo necesito no cerrarme. Cada pequeña elección cuenta.
cada vez que elegimos no huir del dolor, sino mirarlo, cada vez que elegimos no reprimir una lágrima, sino dejarla caer, cada vez que elegimos no anestesiarnos con ruido, sino quedarnos en silencio. Estamos diciendo al alma, estoy aquí, no me he olvidado. Y el alma responde, con símbolos, con sueños, con paz, porque el alma reconoce el valor de quien no se rinde al sufrimiento, sino que lo abraza como parte del viaje. Una mujer mayor, viuda desde hace años, me dijo con los ojos húmedos, lo que más me ayudó no fue que el dolor se fuera, fue saber que yo podía caminar con él, sin dejar que me apagara. Eso es libre albedrío, no es controlar la vida, es elegir cómo danzar con ella. Kayse hablaba del libre albedrío como una de las leyes más sagradas del universo, la capacidad de elegir, incluso en medio de la niebla, la capacidad de decidir cómo actuar, cómo sentir, cómo responder. Y no se trata de elegir lo correcto en términos morales, se trata de elegir lo que nutre al alma, lo que la hace avanzar. Una persona puede elegir odiar o perdonar, puede elegir castigar o soltar, puede elegir la rabia o la compasión, y cada elección tiene resonancia. Cada decisión sembrada desde el alma transforma la realidad interior, incluso cuando nadie lo nota, incluso cuando no cambia nada afuera, porque la transformación espiritual no siempre es visible, a veces solo se siente, como una brisa que acaricia por dentro, como una fuerza sutil que dice, sigue, y ese sigue no significa que todo será fácil, solo significa que no estamos solos en el camino. Kayse recordaba que nuestras almas no están a la deriva. Hay guías, hay acompañamiento, hay propósito, y el libre albedrío es la herramienta que nos permite co-crear con ese propósito, no para evitar el dolor, sino para convertirlo en sabiduría. Una sabiduría que no se aprende en los libros, solo se revela en la experiencia. Y cuando uno elige transformarse, incluso con miedo, incluso con dudas, el alma sonríe, porque cada elección consciente es una forma de recordar quién somos, y ese recuerdo es lo que nos prepara para el siguiente paso, un paso hacia la comprensión más profunda de que el dolor, por más incomprensible que parezca, no llega sin razón, y que detrás de cada prueba difícil puede haber un propósito oculto que nuestra alma eligió, mucho antes de que nuestra mente pudiera entenderlo. Es hacia ese misterio, hacia esa posibilidad de sentido, que nos dirigimos ahora. Hay preguntas que solo aparecen cuando el alma ya ha sido tocada por el dolor. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué ahora? ¿Y si todo esto tiene un sentido, aunque no lo entienda todavía? Edgar Cayce no ofrecía respuestas simples, pero sí sugería que detrás de cada experiencia dolorosa hay un propósito oculto, algo que nuestra alma eligió no para castigarnos, sino para enseñarnos algo que de otro modo nunca habríamos aprendido. Es una idea difícil de aceptar, especialmente cuando el corazón está roto, pero también es una idea profundamente liberadora, porque cambia la perspectiva, transforma la herida en maestro, la pérdida en revelación, la prueba en portal. Según Kayce, nuestras almas existen más allá del tiempo, y antes de encarnar en esta vida, ya sabían qué tipo de experiencias serían necesarias para su crecimiento. No elegimos cada detalle con la mente, pero el alma, en su sabiduría, conoce los caminos por los que puede expandirse, y muchas veces esos caminos incluyen lo que más tememos: la enfermedad, el abandono, la soledad, el fracaso, la muerte de alguien amado. No porque el dolor sea bueno, sino porque es profundamente revelador. Una mujer, tras perder a su hija en un accidente, escribió en su diario: durante meses no quería vivir, cada amanecer era una tortura. Pero un día, en el jardín, vi una mariposa posarse sobre una flor marchita. No sé por qué, pero sentí que era ella. Desde entonces empecé a hablarle, y un día, en medio del silencio, entendí que nuestra conexión no se había roto, solo había cambiado de forma. Hoy mi dolor sigue, pero también tengo un nuevo propósito: ayudar a otras madres a encontrar señales. Esa mujer transformó su pérdida en servicio, no porque el dolor desapareciera,
sino porque eligió encontrarle sentido. Y eso es un acto del alma. Kayse decía que muchas almas vienen a esta vida con deudas kármicas, aprendizajes pendientes o misiones elegidas libremente. Algunas pruebas son el resultado de vidas anteriores, otras, acuerdos amorosos para ayudar a otros a despertar. Nada está perdido, nada es en vano. Incluso los errores, las caídas, los momentos de más profunda oscuridad pueden tener una función sagrada. Una mujer que vivió años en adicción decía: «Pensé que mi vida era un desperdicio, pero hoy veo que cada paso que di me preparó para acompañar a otros. No fui débil, fui humana, y mi alma necesitaba caer para volver a levantarse con más verdad». Kayse sugería que el alma no mide la vida en éxitos o fracasos, sino en conciencia, en cuanto aprendimos a amar, en cuanto nos acercamos a nuestra esencia, en cuanto dejamos que lo divino se expresara a través de nosotros, incluso en medio del dolor. Y muchas veces las pruebas son la alquimia perfecta para ese despertar, porque nos quitan las máscaras, nos vuelven humildes, nos obligan a detenernos y en ese detenernos aparece lo esencial. Una mujer de edad avanzada, tras haber sido traicionada por su pareja después de 40 años juntos, decía: «Pensé que iba a morir de tristeza, pero en esa grieta me encontré. Descubrí a una parte de mí que había callado por décadas, y al final me volví a elegir». Esa es otra forma de despertar, no el despertar místico lleno de luces y revelaciones espectaculares, sino el despertar silencioso, íntimo, ese que ocurre en la cocina, en el insomnio, en la lágrima que cae mientras uno se pregunta si todo esto vale la pena, y de pronto algo dentro dice que sí, que aunque no entendamos el porqué de todo, hay un sentido mayor, que las pruebas no son para destruirnos, sino para pulirnos, como el fuego que forja el metal, como el agua que modela la piedra, como el silencio que prepara al alma para oír su propia voz. Edgar Cayce hablaba de esto con una humildad profunda. No prometía que todo se resolvería en esta vida, pero sí recordaba que nada se pierde, que cada experiencia queda registrada en la memoria del alma, y que, incluso aquello que más nos duele hoy, puede ser la clave de un propósito más amplio. Una mujer que pasó por varios abortos espontáneos compartía: «Cada pérdida me rompía, pero un día sentí que esas almas solo venían por un instante, para despertarme. No eran hijos para esta vida, eran maestros que vinieron a abrir mi corazón». Cada historia como esta recuerda lo que Cayce enseñaba, que el alma sabe y que, aunque la mente no comprenda, hay una sabiduría más alta que guía nuestros pasos, incluso en el caos, incluso en la ausencia, incluso cuando todo parece sin sentido. Y esa sabiduría muchas veces se revela en la forma más sutil, en una sincronicidad, en una frase que resuena, en un sueño que no se olvida. Es el alma diciendo: «Esto también es parte del camino». Y cuando uno empieza a confiar en ese lenguaje misterioso, algo cambia. No porque el dolor se vuelva fácil, sino porque el corazón se vuelve más amplio. Y en ese espacio ampliado aparece la siguiente pregunta: ¿cómo puedo escuchar mejor lo que mi alma quiere mostrarme? ¿Qué herramientas me pueden ayudar a comprender este mensaje sutil que se esconde en mi sufrimiento? Porque si el dolor trae un mensaje, quizá haya formas suaves de afinar el oído. Y es hacia ese lugar de escucha profunda y amorosa que caminaremos ahora, donde la meditación, la escritura y el silencio se vuelven puentes hacia la verdad interior. Escuchar al alma no es una tarea lógica. No se trata de entender con la mente, se trata de sentir con el ser. Y cuando el dolor se vuelve intenso, cuando atraviesa el cuerpo, las emociones, la vida entera, puede parecer que no hay espacio para nada más. Pero incluso allí, en medio del caos, hay una voz interior que susurra, suave, persistente, como una melodía que no se olvida. Edgar Cayce enseñaba que el alma siempre está intentando comunicarse con nosotros, que no hay momento en que no esté hablando, solo que muchas veces no sabemos cómo escucharla. El ruido del mundo es fuerte, las urgencias de la vida nos distraen, y nuestras heridas nos hacen desconfiar del silencio. Pero es precisamente en el silencio donde el alma
habla más claro. Y para acercarnos a esa voz interior, Kaize sugería prácticas simples. Herramientas suaves, sin dogmas, sin exigencias. Maneras de afinar la escucha espiritual sin necesidad de buscar respuestas afuera. La primera de esas herramientas es la meditación. No una meditación rígida, ni llena de técnicas complejas. Kaize hablaba de la meditación como un encuentro con lo divino dentro de uno. Un espacio donde la mente se aquieta, el cuerpo se relaja y el alma puede mostrar lo que necesita. Muchas personas que atravesaron procesos de dolor profundo cuentan que fue en esos espacios de quietud donde empezaron a percibir señales, intuiciones, imágenes suaves. Una mujer que vivía un duelo compartió: al principio, al cerrar los ojos, solo sentía angustia, pero con el tiempo empecé a sentir una presencia amorosa. No era alguien, era como si mi alma me abrazara. Ese es el lenguaje del alma. No necesita palabras, solo presencia. Otra herramienta poderosa es la escritura reflexiva. Escribir sin filtros, sin pensar, solo dejar que la mano hable por el corazón. Kaize recomendaba que las personas que se sentían perdidas o desconectadas dedicaran unos minutos al día a escribir lo que sentían, no lo que pensaban, lo que sentían. Rabia, tristeza, gratitud, soledad, todo, sin juicio. Una mujer, tras años de sentirse vacía, comenzó a escribir cada mañana. Al principio solo salían frases sueltas, pero un día escribió algo que la hizo llorar. No soy invisible. Solo olvidé mirarme. Esas palabras no venían de su mente racional, venían de un lugar más profundo, de ese espacio donde el alma habla con voz propia, y allí comienza la sanación, no como una solución instantánea, sino como un proceso de reconexión. Otra práctica que Kaize valoraba era la contemplación, sentarse en silencio frente a una vela, o bajo un árbol, o mirando el cielo, y simplemente estar, no para pensar, ni para rezar con palabras, solo para entrar en comunión con lo invisible. Porque el alma no siempre grita, a veces susurra, a veces espera, y para escucharla hay que aprender a estar presentes, estar abiertos, estar disponibles. Una mujer que vivía sola en el campo compartía: aprendí a no tener miedo del silencio. Me siento cada tarde a mirar la luz cambiar, y en ese mirar siento que mi alma respira. Eso es contemplación, y en ese estado pueden surgir recuerdos, imágenes, mensajes suaves, a veces una idea clara, a veces solo una emoción. Pero todo eso es mensaje del alma, y cuanto más entrenamos esta escucha, más comenzamos a reconocer ciertos patrones, ciertos símbolos que se repiten, ciertos sueños que regresan, ciertas frases que alguien nos dice justo cuando las necesitábamos. Todo eso, para Kaize, era parte del diálogo entre el alma y la conciencia, porque la vida entera puede volverse una forma de escucha, un lenguaje simbólico que, cuando lo aprendemos a leer, nos guía como una brújula interior. Y para eso, también podemos valernos de la observación amorosa del cuerpo. Como vimos antes, el cuerpo habla, pero no solo con dolor, también con sensaciones, con aperturas, con alivios. A veces, al escuchar una canción, el cuerpo se estremece, o al leer una frase sentimos un calor en el pecho, o al estar con ciertas personas, algo dentro se relaja. Todo eso son formas en que el alma dice: aquí hay verdad. Kaize enseñaba a estar atentos a esas señales, a tomar nota de los sueños, a prestar atención a las sincronicidades, a escuchar el cuerpo con compasión, porque el alma no está perdida, solo espera ser reconocida, y cuando la reconocemos, empezamos a sanar, no porque todo se resuelva, sino porque ya no caminamos solos. Una mujer que atravesó una larga depresión me dijo: lo que más me ayudó no fue encontrar respuestas, fue saber que mi alma me seguía hablando, incluso cuando yo ya no quería escuchar. Esa es la verdadera sanación, volver a confiar en la voz que habita dentro, y cuando esa voz se hace presente, algo cambia. No el mundo, sino la forma en que lo habitamos, y así, poco a poco, el dolor deja de ser enemigo y se vuelve maestro.
una luz tenue que guía en la oscuridad, una llama que no consume pero transforma, porque el alma, cuando es escuchada, guía, y esa guía nos lleva, paso a paso, hacia la comprensión más suave y más luminosa, que el dolor nunca fue castigo, fue camino, camino hacia la luz interior. Y es allí donde llegamos ahora, a ese lugar donde el alma por fin puede decir con calma, gracias por escucharme. Ahora, caminemos juntos. Tal vez nadie nos enseñó que el dolor puede ser un mensajero, que detrás de cada herida hay una voz suave que no busca asustarnos, sino despertarnos. Hoy caminamos juntos por paisajes profundos del alma. Miramos al sufrimiento no como enemigo, sino como un espejo. Recordamos con Edgar Cayce que el dolor no es el final del camino, es la curva donde el alma toma una nueva dirección. Quizá ahora comprendas un poco más por qué lloraste tanto aquella vez, por qué el silencio se volvió tan pesado, por qué el cuerpo comenzó a doler justo cuando el alma ya no podía callar. Quizá te diste cuenta de que nunca estuviste solo, que incluso en medio de la oscuridad, algo dentro de ti seguía encendido, una chispa, una memoria, una promesa antigua. El alma no se rinde, a veces cae, a veces se repliega, a veces olvida, pero siempre, en algún punto, vuelve a hablar, y si has sentido esa voz, aunque sea por un instante, ya sabes que hay algo en ti que no se rompe, algo que sobrevive al miedo, a la tristeza, al abandono, algo que eres tú, más allá de toda herida, porque la dolor no es el fin, es la doblez entre el fin y el renacimiento. Y en ese renacimiento suave, silencioso, empieza una nueva etapa, la del reencuentro contigo, la de mirar el dolor no como peso, sino como señal, no como castigo, sino como parte de tu historia sagrada. Ahora quizás puedas sentarte contigo mismo con más compasión. Tal vez hoy, en lugar de evitar lo que sientes, te atrevas a preguntarle, ¿qué me estás queriendo mostrar? ¿Qué parte de mí está lista para ser sanada? ¿Qué voz olvidé escuchar? Y al hacer eso, te haces más libre, porque la libertad no siempre es volar. A veces es quedarse, sentir, escuchar y elegir amar incluso lo que aún duele. Edgar Cayce nos recordó que cada alma está aquí por una razón, y que las pruebas, por más duras que parezcan, pueden ser puertas hacia esa razón profunda. Así que hoy, si algo dentro de ti se conmovió con estas palabras, escucha ese movimiento, honra esa emoción. Ella viene de un lugar verdadero, un lugar que tal vez habías olvidado, pero que nunca dejó de esperarte, porque toda alma cansada, un día, vuelve a casa. Y si has sentido que este mensaje tocó algo dentro de ti, te invito a compartir en los comentarios. ¿Has vivido algún momento de dolor que te reveló algo esencial sobre ti mismo? ¿Sientes que tu alma ha intentado hablarte a través de lo que has sentido? Este canal existe para eso, para acompañarte suavemente en tu regreso a ti, para que no te sientas solo, para recordarte que, incluso en lo invisible, alguien te comprende. Suscríbete si sientes que este espacio es un refugio para tu alma. Aquí honramos tu historia y caminamos juntos hacia esa luz que nunca se apaga.